So, yun po, kaninang umaga nag-message po si Batcha. Sabi niya sa akin ay pupunta raw po siya sa Malabo at meron daw po siyang gagawin. Siya mamaya, ito sabi, Batcha, Hira, Malabo, ano. Nag-message sa akin si Batcha kanina at meron po sinasabi sa akin. At, Batcha, no, I lose? Laman niya nito to mandan mi mensahe, no? Tu ha dicho tu quiere ir en Malabo, no? Sí. Pero tu comprado bilete? So, yun po, kaninang umaga nag-message po si Batcha. Sabi niya sa akin ay pupunta raw po siya sa Malabo at meron daw po siyang gagawin. Sabi ko na sa message ko, okupado ako, busy ako. Ngayon, pagpunta ko dito, kinausap ako ni Chamami at sabi ay pupunta raw si Batcha sa Malabo. ¿Cuánto meses tu vivir ahí? Solo estas fiestas nada más. Diciembre. Sí. Diciembre, eso diciembre. Sí, enero. Hasta enero. Sí. Pero esto diciembre y enero, ¿tú vivir ahí con quién? Con mi hermano y su mujer y su niño. Jerry. Sí. Jerry. Sí, ahí yo con Jerry. Solo tú quieres celebrar No, solo le quiero ver nada más, ver cómo está, porque mucho tiempo no le he visto. ¿Por qué no Viene aquí. Ajá. Él trabaja ahí. El trabajo. Y quiere buscar también un terreno así para construir y pocos niños ir, venir. ¿Dónde? Ahí. Él quiere trabajar para comprar terreno. Ajá. Y poder construir. Él no tiene terreno allí. No. Jerry no tiene terreno allí. No, él alquila, paga casa. Paga casa. ¿Tú vivir con él? Sí. No vivir con Vanessa. Vanessa no, pero ahí yo voy a mirar a Vanessa, la voy a buscar también. Vanessa otra casa. Ajá. Sí. Jerry también otra casa alquilada. Yo pensaba cuando tú vas ahí, tú quieres trabajar o solo celebrar de estos años. Si hay trabajo, puedo trabajar. Sí, si hay, puedo trabajar. Si no hay, solo fiesta, después yo vengo más. Sabi niya kasi baka pwedeng makahiram ng maleta at saka yun. Sabi ko kay Chamami, meron ako isang maleta doon, ibibigay ko na lang. Tapos siguro pambaon, kailangan ni Batcha ng pambaon kasi kailangan siguro pambaon. Sana nga kung makakahanap ng trabaho siya doon, makahanap. Pero kasi kumita na to dahil kay Elvis kasi nga binibigyan ni Elvis sa kanyang part-time. Ang sabi ni TSL sa mga amigo ay okay lang pumunta si Batcha doon basta po huwag daw gagawin ng problema. Yo hablar con tu mamá. Tu mamá ha dicho vete cuando tú quieres ir ahí pero no hacer problema. Sí, no buscar problema. No buscar problema porque cuando tú buscar problema, este problema también con tu mamá. Y ella no va a hacer nada. Por eso yo le he dicho que no va a buscar problema ahí, solo voy a estar con Jerry. Y Jerry me dice trabajo, iglesia en casa. Sí, porque Jerry así no recto, sí, no hacer problema. Ang sabi ni TSL sa mga amigo ay bakit kailangan niya pa mapunta doon at maghanap ng trabaho. Samantalang si Elvis ay sino ang katulong. So sabi naman ni Batcha daw hanggang February lang daw o December, January, February at babalik din naman daw siya dito. Sabi ni Batcha. So ayun. ¿Cuántos años tú no ver a Jerry? 5 años. 5 años tú no ver a Jerry. 5 años. Vanessa también. Vanessa desde pequeño, Vanessa dejarme aquí. ¿Cuánto? Con 7, no sé, no me acuerdo, con 7 por ahí. 7 años? Sí. 7 años tú no ver a Vanessa. Jerry 5 años. Ayun po mga amigo, si Batcha po ay biglaan ang kanyang desisyon at siya ay aalis na dito sa bahay. Ayun, biglaan kasi ang kanyang ang pagpunta niya ng Malabo. So, tinatanong ko si
Elvis kanina kung papaano yung kanyang negosyo. Sabi niya, andyan naman daw si Apoyo. Sanay sila na lumalayo sa kanilang pamilya. Kaya nga si Tia Celsa papaano pagpunta ng Pilipinas. Ewan ko kung totoo na hanggang February lang si Batcha doon. Pero natitingin ko at magtatagal siya doon kapag ka nakahanap ng trabaho. So ngayon po ay ito po yung huling pagkikita. Uling makikita niyo po si Batcha ngayong taon. At hindi ko po alam kung kailan po natin makikita si Batcha. Ciao me, tú sabes, Batcha irá Malabo, ¿no? Él ha dicho esto de siempre hasta enero y febrero, ¿no? Sí, solo yo preguntar cómo va el negocio de Elvis. Que no sé, depende de él. Así también, él no me ha dicho ayer, me ha dicho hoy. Hoy, solo hoy. Hoy sí que me lo ha dicho que mamá, mañana yo voy a ir en Malabo. Ajá. Yo no puedo preguntarle nada ni decirle nada. Sí. Elvis también quería ir. Ajá. Pero Elvis, cuando quería ir, me ha dicho, mamá, no puedo ir dejándote la casa sin hacer techo. Ajá. Cuando voy a terminar el techo, la casa termina, yo puedo ir. Porque mucho tiempo sin ver a mi hermano. Ajá. Pero ahora ya tiene negocio, por eso ha dicho que ya no puede ir porque tiene su negocio. Ajá. Yo pensaba que como Batcha está por la mañana, participa en el trabajo. Ajá. Por la tarde puede ir con Elvis ahí para ayudarle. Ajá. Pero yo no sé, él dice que va a estar con Alian. Ajá. Alian va en la Alian, escuela. ¿no? Cuando Alian sale de la escuela, Puede. por la tarde puede ir con él. Ajá. Yo le he hablado bien. Ajá. Yo le he hablado bien que Malabo no es como aquí. Ajá. Aquí problema se arregla. Pero Malabo decisión. Ajá. Malabo no es para ambiente. Ajá. Amigo, cosas malas así Malabo, porque desde que Jerry ha ido no tiene problema ahí. Tú mismo te has visto Jerry, yo he hablado de Jerry de que si Malabo te va mal, vuelve aquí. Aquí bien o mal tenemos yuca, un poco de arroz, aquí hay comida y todo. Pero él está en Malabo, tiene mujer, él mismo paga la casa, no sé. Aunque él es hombre, pero yo aquí yo sé. Porque cuando nosotros íbamos para Filipinas, yo ver a Jerry. Jerry no como antes yo ver como mi niño. Jerry delgado, flaco. Él dice, mamá, mucho problema en mi corazón. Mi niño, mi mujer, tú tienes mujer. Vuelve a Bata. Aquí tú pagas la casa, pero en Bata tú no pagas la casa. ¿Tú quieres volver Jerry aquí? Sí, él no ha ido a Malabo para quedar ahí. Él fue a Malabo para estudiar. Ha terminado, ya ha conseguido un poco de trabajo, puede volver aquí. Aquí también puede haber trabajo, porque Jerry no como Elvis. Elvis carpintero, como Batcha. Pero Jerry, como usted así, informática, papel, Jerry, mucho para papel. Él quiere trabajo de oficina, sí, Jerry. Tiene trabajo de oficina. Pero él alquilar casa. Sí, ahí él alquila. Él no puede trabajar aquí, Jerry. Sí, Jerry puede trabajar aquí. Si consigue trabajo aquí, puede trabajar. Ajá. Yo puede trabajar aquí. Pero yo pensaba, chamame, posible Batcha quiere buscar cosas, trabajo ahí. Solo normal. esto. Sí. Está bien así. Sí, si quiere ir a Malabo para posible él quiere buscar trabajo bien, porque aquí no hay trabajo. Sí, aquí no hay trabajo, pero tú sabes que cuando como Jerry ha estudiado, puede ir a trabajar, puede salir aquí para otro país. Su trabajo que tiene no hay problema. Pero Batcha tenía que aprovechar aquí en el taller. Porque Batcha no estudiaba. No estudiar, sí. Yo pensaba solo Batcha no estudiar. ¿Cómo va a buscar trabajo bien? Sí, porque cuando tú estudias, tú tienes tu papel. Sí. Cualquier país tú puedes ir. Sí. Pero cuando tú no estudias, hay que estudiar también otro trabajo. Otro trabajo. Malabo, como aquí así. Tú cortas así. Solo aquí y aquí. 50,000. Malabo, pequeñito, casa así. 50,000. 50,000. Malabo, tú no trabajas, tú no comes. Sí. No como manilano. Así, sí. Solo casa pequeñito así, aquí. 50,000. 50,000. Como mi casa que tuve ahí detrás. Para Malabo, 70, 80. Así. Hasta 100. Esta casa que yo tengo ahí detrás. 3 habitaciones comedor. Para Malabo. No pagarle 100,000, 70, 80. Cuando él va a ir a Malabo, ¿cómo? No trabaja, ¿cómo va a pagar casa? Sí. Si Jerry tiene 1,000 francos o 2,000 para su mujer y su niña, ahora que él vaya para aumentar. Yo no puedo decir, si quiere ir a Malabo, puede ir. Sí. Esto, el mayor. El mayor, decisión para él mismo. El mayor, su decisión, cuando él quiere buscar trabajo, buscar. Sí, el mayor, no como bebé. Así yo le he dicho que tú eres hombre, si tú sientas, ese trabajo tiene mucho trabajo, ese trabajo tiene... ¿Qué trabajo tú vas a ver sentado? Sí. Todo el trabajo es para sí.
hasta trabajar de oficina como yo. Yo trabajar de oficina, pero No descansar. No descansar. No descansar. Sí, no. Tú acá se jefe llama, Tú acá se jefe llama, aunque tú enfermo, él te llama. Sí, así. Aunque de oficina que menos te da. Todo trabajo difícil. Difícil, por eso Elvis ahora, como tiene su trabajo de carpintería, cuando no tiene obra, él ahí hace la bracita. Cuando tiene trabajo por la mañanita, va. Ajá. Termina por la tarde, va ahí, así. Aha. Porque sentado no va a comer. Nagulat pala si Chamame nung malaman na si Batcha po ay pupunta ng Malabo at doon nakikipagsapalaran. Yun nga, sabi ni Chamame, malaki na si Batcha at alam niya na ang ginagawa niya. So ang payo lang niya ayaw gagawa ng problema doon sa Malabo dahil doon ay maraming multa. Ganun po. So ayun po mga amigo, umiyak si Nena at bakit di ko alam kung bakit umiyak yung baby na ito. Ba't pagkito yurar? Pagkito yurar? Umiiyak si Maldi. Salamat po mga amigo sa panood ng video na to at ganun talaga. Hindi na natin muna makikita si Batcha pero I hope and I pray na kung saan man siya pumunta ay makahanap siya ng magandang trabaho at sana sundin niya ang payo ng kanyang nanay na si Tia Celsa. Bahala na si Elvis sa negosyo, si Alian, sabi ni Tia Celsa sila. Marami naman sila dito. So, God bless kaya Batcha. Salamat po mga amigo. Salamat po sa inyong pag-support at panonood ating video sa Equatorial Guinea. Adios. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal